¿Cuántos de nosotros hemos salido un día en nuestra patineta y está cargada a tope, a full, y de un momento para otro se nos apaga la patineta y nos damos cuenta que nos quedamos sin batería? Así que este video es para mostrarte cuáles son las recomendaciones que yo he usado en esos días en donde hago diferentes vueltas y me doy cuenta que me estoy quedando sin batería. Si llegaste a este video porque crees que te voy a enseñar cómo meterle una batería adicional a tu patineta, pues lamentablemente esto no lo es. Para eso tienes que ir a un taller, a este o a este no, o a este sí. Así que espero que este video sea útil para ti. Son recomendaciones prácticas para que tú en tu patineta puedas llegar a tu casa sin ningún inconveniente o a tu sitio de trabajo. ¿Cuáles son distintas formas de uno darse cuenta que se está quedando sin batería? Bueno, en este caso, en mi patineta, yo tengo este indicador. Este indicador, en el caso de mi patineta, yo sé que cuando está llegando a más o menos unos 43, ya se está quedando sin batería. Ya para otras patinetas, como por ejemplo la Xiaomi o la Ninebot, pues tienen indicadores en la parte central que les va a ayudar a saber cuándo se están quedando sin batería. El primer consejo que te quiero dar es mantener una aceleración constante. Eso va a hacer que los picos de exigencia que le estamos haciendo a la batería pues no sean tan intensos y podamos mantener mucho más los vatios. Eso lleva a un segundo punto que les quiero decir aquí. Es que si ya se están quedando sin batería y quieren mantener esa aceleración constante porque tienen que llegar rápido al lugar a donde tienen que ir, mi segundo consejo es pues manténgalo en el 1, porque esto hace que la cantidad de potencia que le estamos pidiendo a la batería disminuya, y si combinamos eso con una aceleración constante, pues va a hacer que sea mucho más el ahorro que vamos a tener en nuestras patinetas. Otro punto que quería aclararles es que planifiquen muy bien sus recorridos. Si saben que van a consumir mucha batería, tengan en cuenta todos los puntos que les he dicho anteriormente, pero además no comiencen con el nivel o con la potencia máxima que su patineta les puede entregar. Comiencen haciendo unos desplazamientos en una potencia suave. Con eso podrán sacarle mucho más provecho a la potencia o la autonomía que puede entregarle su patineta. Otro consejo útil es que hagan frenadas cortas para mantener la inercia. Esto va a hacer que cuando ustedes retomen el recorrido sea más fácil para la patineta hacer la aceleración. Y vamos a estar pasando por la casa matriz. No, realmente el que me vendió esta patineta eléctrica. ¿Cómo ha cambiado esto? Aquí volvemos al fatídico puente en donde se realizó ese atraco. Ha mejorado muchísimo con el paso de los días, pero si no han visto ese video, se los recomiendo que lo vean acá en el canal o en Instagram. Le fue recontra bien. Otro de los lugares en donde se consume resto de batería es acá. Si se están quedando sin batería, mi recomendación es que cuando lleguen a la parte de arriba suelten el acelerador y utilicen la inercia que llevan. Frenen de a poquitos cuando tengan que hacerlo, pero en lo posible ahórrense esos vatios de la batería para momentos en donde la inercia se les esté acabando. Uy, aquí están parando. ¿Será que me van a parar? ¿Será que me van a parar? Ustedes qué dicen, ¿me paran o no me paran? ¿No pararon? Bueno, entonces por ejemplo, ustedes no lo van a alcanzar a ver, pero yo salí con 52.8 vatios y ahorita voy en 50. Yo sé que me queda potencia para unos buenos recorridos. Amiguito, si tú llegas por primera vez acá, quiero pedirte un favorzote, parce. Hágale clic al botón de suscripción, deje su like, deje su comentario, eso me ayuda resto a seguirle metiendo amor y cariño a estos videitos que los hago con todo amor y con todo cariño, pensando en los usuarios, pensando en las cosas que todos los días a nosotros nos toca vivir. Oiga, parceros, y otro consejito que le quería dar, porque eso me pasó a mí. Estas cositas que son reductores de velocidad, que para los carros funciona, pero recontra imperfectamente, pero a uno sí lo van corriendo. Miren, ahí está. A mí mi mecánico de confianza me dijo, una vez que a mí me falló la controladora como eléctrica de esta vaina, creo que se llama BMS, porque tuvo una vibración excesiva y algo de dentro se desoldó. Así que un consejito adicional de este video es que reduzcan, no solamente por la parte eléctrica, sino también por ejemplo por el amortiguador y todo eso, pasar por encima, ahí a la maldita sea, con su patineta. Con eso
aumentan la vida útil de su patineta y no tienen que andarla llevando al mecánico a cada rato.